Otro significado para poniente, conforme a la palabra del Señor, sigue siendo un punto cardinal al oeste. ¿Cuál es la tierra del norte según la Biblia? ¿Cuál es la tierra del norte según la Biblia? La palabra se refiere al reino del norte. Daniel nos dice que él vio esta guerra, a este carnero que se enfrentó al macho cabrío hacia el norte y al sur. Ahora, por la palabra del Señor, esto se refiere a las tierras que abarcaba, a las tierras que abarcaba la herencia de las 10 tribus. Lo voy a volver a repetir. Abarcaba las tierras de la herencia de las 10 tribus. 2 de Reyes 18 nos dice por qué y cómo muchos fueron llevados a Siria y nunca se volvió a saber de ellos. Cómo muchos fueron llevados a Siria y nunca se volvió a saber de ellos. Estas son situaciones que están ocurriendo al norte según la palabra. La palabra del Señor es espíritu. Personas han desaparecido y no han vuelto a aparecer. Todo esto es bíblico. Satanás es real. Y el remanente del que Satanás nos está hablando a través de su palabra, que salió de nosotros porque no era de nosotros, también es real. La palabra del Señor no es fantasía. Estamos viviendo en tiempos finales. Estamos viviendo en los tiempos que Dios le habla al hombre en Mateo 24, donde le dice que ninguno mire a buscar su capa y que ninguno mire hacia atrás. Ninguno mire a buscar su capa y ninguno mire hacia atrás. Muchos fueron llevados a Siria y nunca se volvió a saber de ellos. Estamos hablando de situaciones espirituales. Estamos hablando de situaciones espirituales. Satanás es real. Todo el que llevó la palabra del Señor creyendo que Satanás era una fantasía, hoy tiene una noticia. Satanás es real. Satanás es espíritu y él no se ve. Dios es tan real como Satanás. Él es el creador del cielo, de la tierra, del hombre y de todo lo que en la tierra habita. Todo lo que trae la palabra es espíritu. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor para que operara en el espíritu, no en la carne. Todo el que vive en la carne, la palabra del Señor, hay espíritus a través de la palabra que van a entrar en ellos. Está el espíritu de Caín. El espíritu de Caín opera en el altar del Señor. Caín llevó la ofrenda que quiso al Señor. Este es un espíritu de rebeldía y de muerte. Caín mató a su hermano. Está el espíritu de Coré. El espíritu de Coré se levanta en contra del llamado del Señor. Todos estos espíritus operan en la obra del Señor cuando el hombre opera conforme a su propia carne. Cuando el hombre no obedece la palabra del Señor. Dios es real. Satanás es real. La palabra del Señor es espíritu. Los falsos maestros y los falsos profetas de los que nos habla la palabra del Señor son reales. Las historias de la palabra del Señor, lo voy a volver a repetir, las historias de la palabra del Señor se hacen vivas en la vida del hombre.
Si el hombre trabaja conforme al Señor, conforme a Dios, Dios opera en el hombre conforme a su palabra. Si el hombre opera conforme a la desobediencia, conforme a Satanás, estos espíritus son los que entran en el hombre. Otro significado para poniente, conforme a la palabra del Señor, sigue siendo un punto cardinal al oeste. ¿Cuál es la tierra del norte según la Biblia? ¿Cuál es la tierra del norte según la Biblia? La palabra se refiere al reino del norte. Daniel nos dice que él vio esta guerra, a este carnero que se enfrentó al macho cabrío hacia el norte y al sur. Ahora, por la palabra del Señor, esto se refiere a las tierras que abarcaba a las tierras que abarcaba la herencia de las 10 tribus. Lo voy a volver a repetir. Abarcaba las tierras de la herencia de las 10 tribus. 2 de Reyes 18 nos dice por qué y cómo muchos fueron llevados a Siria y nunca se volvió a saber de ellos. Cómo muchos fueron llevados a Siria y nunca se volvió a saber de ellos. Estas son situaciones que están ocurriendo al norte según la palabra. La palabra del Señor es espíritu. Personas han desaparecido y no han vuelto a aparecer. Todo esto es bíblico. Satanás es real. Y el remanente del que Satanás nos está hablando a través de su palabra, que salió de nosotros porque no era de nosotros, también es real. La palabra del Señor no es fantasía. Estamos viviendo en tiempos finales. Estamos viviendo en los tiempos que Dios le habla al hombre en Mateo 24, donde le dice que ninguno mire a buscar su capa y que ninguno mire hacia atrás. Ninguno mire a buscar su capa y ninguno mire hacia atrás. Muchos fueron llevados a Siria y nunca se volvió a saber de ellos. Estamos hablando de situaciones espirituales. Estamos hablando de situaciones espirituales. Satanás es real. Todo el que llevó la palabra del Señor creyendo que Satanás era una fantasía, hoy tiene una noticia. Satanás es real. Satanás es espíritu y él no se ve. Dios es tan real como Satanás. Él es el creador del cielo, de la tierra, del hombre y de todo lo que en la tierra habita. Todo lo que trae la palabra es espíritu. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor para que operara en el espíritu, no en la carne. Todo el que vive en la carne, la palabra del Señor, hay espíritus a través de la palabra que van a entrar en ellos. Está el espíritu de Caín. El espíritu de Caín opera en el altar del Señor. Caín llevó la ofrenda que quiso al Señor. Este es un espíritu de rebeldía y de muerte. Caín mató a su hermano. Está el espíritu de Coré. El espíritu de Coré se levanta en contra del llamado del Señor. Todos estos espíritus operan en la obra del Señor cuando el hombre opera conforme a